¿Tenéis pregunta? ¿Quiénes? ¿Uno? ¿Solo? Estáis poco preguntones. ¿Preferís el micro? ¿No? Ah, hay otra. Enrique, ¿por qué hay tan pocas experiencias en infantil y primaria? Porque no las presentáis. Y esto es así de simple y así de llano. Mientras presentáis 2 propuestas de infantil y primaria, se presentan 20 de secundaria y bachillerato. Ese es el único motivo y esa es la única razón. Presentarlas, estamos deseando. Cuantas más mejor. Bueno, muchas gracias por el interés que habéis puesto. En el descanso he tenido la suerte, porque para mí es una suerte, de hablar con algunos de vosotros. Y bueno, con los que he hablado, le he comentado, lo digo para todos. He dejado mi email ahí y cualquier cosa que queráis, que necesitéis, pues no dudéis en poneros en contacto. Mirad, de las preguntas que me han llegado, paso a responderos. Tengo aquí una primera que me llegó que dice... a ver, ¿cómo preparar el visionado de las obras de arte? ¿Cómo preparar el visionado de las obras de arte? Bueno, mirad, ¿cómo lo trabajo yo el visionado de las obras de arte? Por supuesto, a través de la página web del Museo del Prado. Desde ahí, ¿qué hacemos? Algunas las trabajamos en ordenadores, en tablets, en la pizarra digital, las descargamos, trabajamos con los archivos JPG y a lo mejor tengo algunos Power para presentarles. Luego también, como decía en la presentación, con códigos QR y a través de móvil o de tablet también. Así es como trabajamos con las obras. Ojalá estuviéramos cerquita de aquí y pudiéramos venir Enrique, pudiéramos venir a visitaros, pero me temo que no va a ser posible de momento. Otra pregunta decía, ¿cada día trabajas una obra de arte? No. Como también os decía en la presentación, el proyecto está dividido en 3 fases y en cada fase trabajamos las 6 emociones que he comentado. En cada una de las fases y con cada una de las emociones trabajamos multitud de actividades. Os he puesto unos ejemplos de algunas, pero trabajamos multitud. No sé si antes, viendo la presentación tuya, no sé si lo llegué a comentar, lo tenía puesto, la experiencia del color. Cómo les decimos que dibujen caras, que dibujen en función de las emociones, ¿no? Y trabajen y les pongan un color. Y bueno, me ha sorprendido porque, por ejemplo, a la tristeza muchos le ponen el color negro, pero no todos. Y te lo explican por qué. Algunos porque la ven también como esperanza de un momento más que tiene que llegar mejor. Entonces, bueno, pues sí, no trabajamos por día una obra, sino que esto es una fase. Otra pregunta, ¿cómo fomentas el diálogo entre ellos? Bueno, pues mirar, en los cursos más bajos, porque como os decía, yo trabajo desde infantil hasta sexto, en los cursos más bajos el diálogo parte de la creatividad y de la ingenuidad de ellos, ¿no? Y lo que sí hago es que, en caso necesario, reconducirlo. Si se va de lo que estamos trabajando, reconducirlo. En los cursos más altos les pido que elaboren un guión previo a la obra que estamos trabajando y también, en caso necesario, pues como profesor de ellos, pues lo que hago es que medio en ese diálogo y intento sacar aquellos aspectos que considero que ellos no han sacado y que debemos de trabajar, pero intento que se lo insinúo, intento que ellos lo saquen, que sean ellos los que reconozcan o pillen eso que yo intento trabajar. Y así es como se fomenta pues ese diálogo en torno a las obras. Otra pregunta. ¿Preparas tus preguntas previamente? Bueno, esta es la misma respuesta, ¿no? Lo que os he dicho, ¿no? La mediación, lo que os estaba comentando. Por supuesto, claro, hay un trabajo de una programación previamente elaborada. Más preguntas. Decía, ¿qué emociones mostraron los alumnos tan jóvenes, 5 años, al ver a Saturno devorando a sus hijos? Bueno, pues esto es curioso. Mirad, los niños más pequeños, cuando ven esta obra, pues reconocen, les preguntas, ¿qué te dice? Y ven miedo. Pero ese miedo no lo ven como un miedo... aquí se diferencian 2 cosas muy curiosas. No lo ven como un miedo que estén, sino que ven que es una imagen de miedo
y lo viven desde sus propios miedos. Les hace evocar aquello que a ellos les produce miedo. Y entonces te cuentan la imagen, te hablan de la imagen, pero desde sus propios miedos. Aquí lo que os decía, dos cosas muy curiosas. La otra cosa curiosa es aquellos alumnos que son un poquito más disruptivos, aquellos que se implican, por así decirlo, un poquito menos, que tienen una atención más dispersa, pues lo ven de la siguiente manera, lo ven como te dicen, es que a mí me gusta el miedo, ¿sabes? Y entonces son aquellos en los que dices tú, pues contigo lo tengo que trabajar más, ¿sabes? Claro, no que te queda. Vale. ¿Comparten también el pudor hacia el desnudo como los alumnos de Román Belmonte? Bueno, miraros, en los más pequeños os diría que no, para nada. ¿Qué te dicen ante imágenes desnudas? Pues, por ejemplo, la de Sileno Ebrio. Te dicen, maestro, qué feo. Te dicen, ¿no? Viendo el personaje, qué feo. Pero no, alguna risa. En los más mayores, bueno, pues puede haber, pero no llegando al pudor. No, para nada. No, porque no he observado, de momento no he observado esa situación, ¿no? Las preguntas que me has pasado tú, decías, en los estudios artísticos los alumnos de educación superior dejan de emplear el color para expresarse a través de líneas y dibujos gráficos. Este hecho podría tener relación a causa de que el alumnado no se sienta implicado emocionalmente con la tarea propuesta y reduzca su expresión plástica a lo mínimo. ¿Debemos revisar nuestras actividades? Bueno, mirad, yo creo que las emociones están presentes desde que nacemos hasta que nos morimos. El color va acompañado de las emociones, y todos los vivimos, ¿no? Del color y de la imagen. Yo recuerdo en los pueblos de Extremadura, hace ya muchos años, pero lo recuerdo cuando yo era pequeño, cuando moría en una casa, había un fallecimiento de un familiar, se apagaba la tele, se suprimía la imagen. Yo he escuchado contar a mi padre que creo que mi abuelo murió cuando el atentado de Carrero Blanco. Y entonces estaba él con su madre en casa y estaba pendiente de las noticias. Y dice que se enfadó mi abuela, su madre, con él porque él quería poner la televisión. Las imágenes, ¿no? Las imágenes, el color, las emociones. Que en la educación secundaria, o sea, en los más mayores, los reduzcan. Puede ser, pienso yo, no sé, tal vez por aquello de, no sé, la timidez, la inhibición hacia algunos aspectos, no sé si es a lo que te referías. Pero eso es motivación, Eso, mirad, los conocimientos en neuroeducación nos dicen eso, nos hablan de la base fundamental para el aprendizaje, es lo que os decía, es la emoción, y la emoción también centrada en la creatividad, en el efecto sorpresa, en lo que es todo, ¿no? Pues lo que es la motivación. Yo pienso que va más por la motivación, el que dejen de hacer alguna actividad porque no les motiva. Tendríamos que buscar nosotros como sus profesores recursos que les motiven, ¿no? Es lo que creo que es lo que... ¿no? La frase que ponía al principio de Enrique, ¿no? Creo que lo sintetiza muy bien, ¿no? De la clausura del último encuentro, ¿no? Pues eso, la que os ponía antes ahí. El aprendizaje, la emoción, el placer por aprender. Si hay placer por aprender, hay actividad en el aula. Si no hay placer, no nos queda más remedio que tener que buscarlo nosotros para que lo haya. Y bueno, estas son las preguntas que tenía. Gracias. Ya queda menos. Bueno, yo creo que ahora lo que nos pasa a todos, por un lado, es que estamos cansados y necesitamos sedimentar y reposar, pero qué ganas de podernos sentar de otra manera, que no sea esta, ¿no? Con estas distancias y poder empezar a hablar de todo lo que hemos escuchado hoy aquí. Yo solamente quería cerrar con dos cosas, pero es Enrique quien hará unas conclusiones para que nos vayamos pensando.
Yo os quiero agradecer la inmensa generosidad que significa este encuentro de hoy, la generosidad de quienes han compartido con nosotros y también, por supuesto, de los que estáis ahí, porque me consta que en siguientes encuentros o en anteriores ocuparéis este lugar. Entonces, de verdad, infinitas gracias por esa generosidad que tenéis a la hora de compartir vuestro conocimiento y vuestras experiencias. Yo me he pasado el día asimilando y aprendiendo, de verdad. Me llevo el cuaderno como a la mitad de notas y de cosas. Y con esto os quiero decir lo importante que son estos encuentros, porque para mí esto es alimento, o sea, es el momento en el que nos nutrimos y necesitamos. Hoy ha salido mucho lo de la comida. Pues esto es nutrición para mí y entiendo que para vosotros, ¿no? Esto que entre todos se va generando. Entonces, simplemente eso, daros las gracias. Enrique, gracias a ti porque has construido un tejido, una red de profesionales que seguro que vamos a hacer que esto vaya más allá. Y dejamos que él haga las conclusiones. Gracias. Bueno, pues la verdad es que los finales siempre son bonitos porque siempre termina bien y ya nos vamos todos a casa mucho más contentos. Bueno, antes de las conclusiones yo quería decir unas cuantas cosas que entran dentro de la cortesía y de la información. En primer lugar, darle las gracias a Ana por acompañarme, no acompañarme, estar aquí conmigo durante todo el tiempo e implicarse de esta manera. Dar las gracias a los técnicos, por favor, un aplauso. Esto va por vosotros. Los técnicos que no solamente tienen un trabajo previo muy anterior, sino que después han estado, como habéis visto, muy pendientes, muy en el momento de cualquier necesidad, a la mínima, y la verdad es que hacen un trabajo extraordinario sin el cual no podríamos de ninguna de las maneras hacer esta cuestión. Y después preguntas que me habéis hecho y que no habéis puesto por escrito, pero que me habéis hecho y que son muy generalizadas. Lo de por qué no se presentan más trabajos aquí de primaria me parece una pregunta fundamental, que yo agradezco mucho a quien lo haya hecho, porque de verdad que queremos, que deseamos que presentéis cosas, que yo propongo a profesorados que lo hagan, pero que no arrancáis. Y es una cosa no de uno ni de dos, sino general, que no hay propuestas, por eso no están aquí, que os estamos deseando, de verdad que queremos que estéis perfectamente o tan representados como todos, porque vuestra parte de formación es tan importante como todas las demás. No sé si antes en la respuesta he dado la suficiente fuerza, pero sí quería darla ahora por esa invitación, sobre todo para que lo hagáis. Porque sobre todo queremos seguir construyendo, que es lo que yo creo que es más importante. Muchos y muchas de vosotros me habéis estado preguntando también por las certificaciones. Es algo lógico, es algo normal que nosotros entendemos. Desde aquí, desde el área de educación y desde el Museo del Prado, lo que pretendemos y nuestra única misión es formar y dar la mayor calidad posible que podemos y que sabemos en todas nuestras actividades y en todas nuestras propuestas. Pero es lógico y coherente que, dada la organización en la cual estamos, necesitéis una justificación para la formación por muchos motivos. No solamente porque estáis aquí y ese esfuerzo lo reconoce y lo merece. Entonces, el Museo del Prado es una institución cultural que no tiene validez con la certificación, no tiene validez académica en el sentido educativo, sí tiene una validez muy importante desde el punto de vista cultural, pero hay que mirar las cosas en el ámbito preciso que le corresponde. De esa manera, lo que hemos hecho, lo que llevamos haciendo durante mucho tiempo, es coordinarnos con otras instituciones para que esa certificación tenga valor. De esa manera, afortunadamente, y con el paso del tiempo, vamos todos aprendiendo y mejorando, y ya no tenéis que entregar esa documentación que me preguntabais todos si había que entregar, ya no tenéis que hacer todas esas gestiones que teníais antes que hacer, sino que ahora ya, bueno, pues afortunadamente los medios nos permiten hacerlo más viable, más dinámico y más fácil. Por lo tanto, dentro de mes y medio, 2 meses, no me atrevo a deciros antes porque las gestiones son muy amplias y sois muchos, tendréis un mensaje en vuestro correo electrónico con el certificado del Ministerio de Educación, que es un certificado registrado y oficial y que tendrá el equivalente a 8 horas. 8 horas
que tienen que ser estas 8 horas y que la verdad es que son una paliza para todos. De ahí que un sábado después de trabajar durante toda la semana estemos aquí y que tenéis que entender también que son 8 horas porque es el mínimo para ese certificado. No pueden ser 7 porque entonces no se podría certificar. Y aunque sea intenso, pero bueno, compensa y merece la pena, y eso es importante para que lo entendáis también. Por lo tanto, tendréis que tener un poquito de calma, tenéis que esperar un poco, pero que no os preocupéis. En un mes y medio, un par de meses como mucho, pues recibiréis un correo en vuestro servidor con un vínculo para que accedáis a vuestro certificado y os lo podéis descargar, sin más problema, ¿vale? A partir de ahí, pues bueno, como conclusiones, que la boda de Goya es fantástica y que la boda de Goya, la verdad es que es muy interesante. Es muy curioso porque cuando tienes en la memoria los 4 encuentros anteriores, en cada uno de los encuentros ha reinado una obra, por así decirlo. Este año ha reinado la boda de Goya, ha habido otros años que ha reinado el Jardín de las Delicias, otros el 2 y el 3 de mayo de Goya, otros las Meninas. En fin, es una cosa muy curiosa, pero que la coincidencia hace que esto sea así. Por lo tanto, bienvenida sea la boda, bienvenida sea esta conclusión y bienvenida sea su utilización. A partir de ahí, bueno, pues la verdad es que hacer unas conclusiones sobre los temas que se han tratado aquí de cine, sociedad, cultura, fisiología, filosofía, amor, dibujo, gastronomía, género, literatura, tecnología, neurociencia, sociología, matemáticas, emociones. Es un poco complicado por la cantidad y por la importancia de todas estas materias y sobre todo porque todas las materias sirven para todos los niveles y para todas las materias. Son muy interrelacionadas, que es en definitiva lo que queremos. A mí me han llamado mucho la atención como conclusiones trabajos que han empezado como por ejemplo Mar Navarro y Fernando Paniagua junto con Ana Casinello y Juan Carlos Carretero de trabajar en equipo. Es una cuestión que yo creo que hay que fomentar, que hay que seguir, que hay que perseguir. Ya sabemos todos cómo son los claustros de los institutos, yo provengo de ahí, y cómo son nuestras relaciones laborales, el día a día. Sabemos que es difícil, pero es tan productivo, es tan rico, es tan interesante, que no hemos tenido más que verlo aquí como una de las riquezas y una de las aportaciones más interesantes, ya sea en el mismo trabajo, en la misma especialidad o en trabajos y distintas especialidades. A partir de ahí, ¿qué es lo importante? Lo importante que yo destacaría en este encuentro y con estas características son 2 conceptos. 2 conceptos sobre los cuales yo tengo mucho interés. La mirada, por evidentemente la característica que implica el museo y los contenidos del Prado, pero también el oído, el saber escuchar. Tanto el saber ver como el saber escuchar son los elementos esenciales. Si sabemos ver y sabemos escuchar, sabremos aprender. De esa manera, yo creo que es, siguiendo un poco a Félix, en lo que hay que incidir. En no mirar, en no oír, sino en observar con comprensión y con intensidad. Esa mirada nos hace que atendamos a la narración de los cuadros, la narración que hemos visto desde muchas perspectivas y desde muchos ángulos completamente distintos. La literatura, el teatro, posteriormente el cine que hemos tratado aquí, que hemos visto en distintas actividades, siempre han tenido la capacidad de transportarnos a muchos sitios, transportarnos a lugares mágicos, a sitios de recreo, a paisajes, a ciudades, a atmósferas, a lugares idílicos que nos llevan a desarrollar y potenciar la imaginación. Eso es lo que hace y lo que hemos visto aquí en muchas actividades y en muchas de las propuestas que hemos visto. Trabajar y sobre todo trabajar la mirada y sobre todo trabajar el oído nos implican conceptos que van hacia adelante. Actualmente todos vemos no solamente la utilización de los móviles y de las redes sociales por nosotros mismos y por nuestro alumnado, sino también el desarrollo del oído. Los podcasts cada día tienen más vigor y van más hacia adelante, o los audiolibros tienen cada vez más sentido, porque eso nos permite perfectamente poder entender, poder escuchar y poder hacer otra cosa también, con distintos niveles de concentración que en muchas ocasiones no es necesaria, dejando en muchos sentidos las manos libres, pero los sentidos pringados, los sentidos completamente plenos en lo que estamos escuchando, en lo que estamos atendiendo. Por eso comparo y por eso quiero reivindicar, en este caso, a pesar de estar en un museo y reivindicar completamente la mirada, también la escucha activa y el oído, en muchos sentidos que se desarrollan y que nos cuentan todas esas cosas. Desde el cine
Y desde la experiencia obtenida con esas propuestas de cine, moda e interdisciplinaridad, hemos ido paseando y circulando por muchos aspectos, como romper el encasillamiento de las enseñanzas con María, que nos ha vinculado y que nos ha dicho que detrás de lo que aparece y detrás de lo que se ve hay muchas más cosas. Hay cosas que se pueden ver y que se pueden intuir y que se pueden trabajar y que no son los datos y las fechas conscientes de siempre. La historia del arte, los cuadros, son realmente bonitos e interesantes para quien le gustan, pero siempre son documentos. Si empezamos a leerlos y si empezamos a entenderlos desde muchos puntos de vista, esa forma de ver desde la sociedad nos hará mucho más ricos, sea en los Austrias, como ha tratado María, o en muchísimos otros sitios y en muchísimas otras épocas. Y sobre todo, cuando tenemos en cuenta que todo eso se puede conocer gracias a que existe Ryanair. Y que, gracias a Ryanair, es un punto y un vínculo de unión tan importante como cualquier otro. Es algo que el día de hoy nos lo permite y el día de hoy nos lo facilita. Y eso es lo que nos han venido a contar de una forma tan estupenda Verónica y Pedro. La importancia de lo presencial. Eso también es destacable. Vosotras y vosotros podréis enseñar mucho en el museo y muy bien enseñado, pero traerlos al museo. Traerlos al museo, traer a vuestros alumnos. Vosotros y vosotras ya sé que venís, eso no hace falta decirlo, pero traerlos a ellos. Porque tener la sensación y el privilegio de venir aquí es como tener el privilegio de coger Ryanair e irse a Italia a participar en un proyecto de interculturalidad con el italiano. De ahí es donde se quedan las cosas y donde verdaderamente marcan. Eso presencial es algo que no debemos nunca perder de vista a pesar de la importancia de la tecnología y de lo virtual. Ese enriquecimiento docente, esa colaboración que antes decía entre Mar, Fernando, Ana, Juan Carlos, aquí entre Verónica y Pedro se ha visto de forma muy clara, más que por otra cosa, por la distancia. Pero yo creo que es el ejemplo a seguir y a mí me interesa mucho destacarlo. A partir de ahí hemos visto el cuerpo. El cuerpo que constantemente vemos en el museo. El cuerpo que para nosotros no nos llama o no nos puede llamar tanto la atención, pero sí tanto para nuestro alumnado pequeño, nuestro alumnado adolescente, que empiezan a descubrir su cuerpo, que empiezan a descubrir sus formas, porque están creciendo y porque se están desarrollando. Eso nos lo ha contado Román y nos lo ha contado muy bien Román, porque a partir de ahí hemos empezado a iniciar un poquito con las ciencias y ese otro ámbito que a mí me interesa tanto, como es la no separación entre materias, que es lo que verdaderamente me interesa. Y que Román nos ha establecido muy bien cómo la solidaridad icónica establece una relación exactamente vinculada entre imagen y concepto científico para crear, eso sí, una experiencia educativa. Y el Museo del Prado da para todo, puesto que él nos lo ha demostrado muy bien y nos lo ha dejado claro. Es un conocimiento del cuerpo de sus distintas enfermedades y de las posibles prevenciones. Eso es tan importante, una cosa como la otra. Y de ahí podemos sacar muchas conclusiones, puesto que si nos conocemos podremos resolver muchas más cuestiones. También nos lleva a esa relación. Y de ese conocimiento del cuerpo, de esa forma de vernos, de ese entendimiento, nos vamos directamente en una vinculación directa. ¿Y por qué no? Y por fin llegó, después del cuerpo, el amor, que de esa manera nos explican y nos vinculan las diferentes formas. Y sobre todo con el amor, la importancia de la mujer, del respeto y del buen entendimiento de la mujer como exactamente lo que es, un igual, pero desde nuestro alumnado tienen que tenerlo perfectamente claro. Y me remito, después hablaré también de lo que ha contado Nekane, la importancia de cómo después de advertencias y después de alusiones desde el siglo XVIII, desgraciadamente, seguimos un poquito igual, aunque algo hemos avanzado, por lo menos eso quiero creer yo, pero debemos avanzar más. De ahí la importancia de este tratamiento y de estas características. Ese amor o esa igualdad de género y de derechos humanos, ¿realmente se necesita justificar? Pues sí. Se necesita justificar oficialmente, pero no extraoficialmente. Por lo tanto, debemos tratarlo. Y el mejor ejemplo es el que ha puesto César, el Museo del Prado. Todo está en el Museo del Prado. Al mismo tiempo, los distintos tipos de amor se pueden ver, se pueden entender, se pueden trabajar, se pueden jugar con ellos, y eso nos lleva a muchas características, porque poner la mirada y ver
es una cosa muy interesante, sobre todo cuando, después de entender los distintos tipos de amor, también entendemos, afortunadamente, y gracias a todo, que hay que poner la mirada en otro aspecto, en la perspectiva del amor o en el amor de la perspectiva. Y así podemos entender las líneas, las composiciones, que también son amor porque forman relaciones y porque forman estructuras y porque forman estados anímicos en la contemplación y porque Diego nos lo ha explicado muy bien. Y de esa manera podemos entender mucho más y podemos ahondar en esa mirada y porque el Prado lo tiene todo. De esa manera, Ana Casinello, después después de congratularme entre el conocimiento del cuerpo, el conocimiento del amor y el conocimiento de la razón por medio de la fisiología, por medio de la filosofía y por medio de la perspectiva, nos vamos a comer. Y eso es la verdadera esencia. Que la ponencia de Ana Casinello estuviese la última de la mañana no era casual, evidentemente, sino era muy adrede, puesto que, bueno, el gusto también hay que educarlo. El gusto de nuestros niños y nuestros adolescentes que comen todo con ketchup también se aprende y que se puede ver, se puede tratar, se puede disfrutar de muchas maneras en el Museo del Prado, que lo tiene todo. Y de ahí, pues también la combinación con la literatura y con la historia. Pero después Nekane nos volvió a situar, nos volvió a colocar perfectamente en las razones desde el siglo XVIII y las razones de por qué somos iguales y de por qué debemos seguir iguales y debemos ahondar a partir de la realidad actual en esa casuística, en ese horror que vivimos en la actualidad y con el que hay que trabajar, que es que ya trabajó el padre Feijóo y que, bueno, podemos ver perfectamente en esos Adán y Eva, que son una obra maestra y que podemos ir desarrollando y podemos aprender por medio también de elementos trágicos, como ella proponía con la redacción de un suceso. Pero de ahí, y de todas estas características, otro de los elementos que más interesantes me han parecido a mí es la utilización de Twitter. Yo, por lo menos, estoy siempre en contra de la molestia de los móviles en todo momento, en las comidas y en todos los momentos. Bueno, pues revirtamos eso, como nos decía en estos momentos Adrián. Démosle la vuelta, que se puede dar educativamente. Ahora bien, yo eso sí, perdóname Adrián, pero yo me imagino a una persona en la cafetería dándole que te pego al tuit, echando humo por la cabeza sin que le dé tiempo a manejar todos los dedos y con esos maravillosos calcetines. Y claro, de esa manera después en el museo me vienen mis compañeros y me dicen, oye, en la cafetería hay un tío que escribe mucho y que está ahí dándole que le pego y que le sale humo por los dedos. ¿No será un profe? Y yo digo, pues seguro, porque son los que verdaderamente trabajan sobre las colecciones y seguro que está haciendo cosas. Como evidentemente así es. No me lo han dicho nunca de Adrián, evidentemente, pero me lo podrían haber dicho porque me han dicho otras cosas muy parecidas o con unas características semejantes. Pero esa utilización de los elementos actuales que más habituales son y que más normales son entre los adolescentes y entre nuestro alumnado es lo que más nos puede acercar a ellos. Y como decía Adrián, se lo han pasado bien. Eso es lo que merece la pena y eso es la lección que debemos sacar porque es realmente interesante. Y después nos llega Rafael y nos habla de la neurociencia. A mí es algo que verdaderamente me apasiona porque he descubierto con la neurociencia que por fin me dicen cómo se aprende. Es algo tan maravilloso y es algo tan fantástico que podemos entender cómo se produce el aprendizaje. Y el mejor aprendizaje, uno de ellos, se desarrolla perfectamente por medio de los sentimientos. Esos sentimientos que son de los que nos ha hablado Rafael y que nos dicen, aparte de cómo funciona el aprendizaje, muchas otras cosas, porque a la ciencia siempre hay que hacerla caso y siempre hay que aplicarla. Así, por ejemplo, en el Museo del Prado, que lo tiene todo, podemos ver perfectamente cómo ya la ciencia nos dice que no existen las razas y podemos igualarnos perfectamente porque cuando hablamos de Adán y Eva podemos entender que es un hombre y una mujer exactamente igual que dos personas de color negro y que no hay diferencia fisiológica de ningún tipo. Eso nos lo dice la ciencia, nos lo dice la neurociencia y nos lo dice además cómo aprenderlo. Por eso me parece tan importante y por eso entiendo con tantas razones este trabajo del tema. Y después viene la sociología
esa cosa tan importante de entendernos a nosotros como sociedad. Ese remate final de Juan de Dios tan extraordinario y que tanto me ha gustado, de cuando preguntas de quiénes somos y de dónde venimos, no tienes más que mirar al Museo del Prado. Es de ahí de donde venimos porque está todo. Por eso digo que lo tiene todo. No es una exageración, porque yo me lo permito exagerar tanto, pero sí que es verdad. Cuando queremos trabajar con las colecciones sí que encontramos de todo y yo creo que con mucha razón. Ahí ha saltado la alarma de la boda, esa boda que es tan interesante y que yo os aconsejo que si no la habéis visto últimamente, vayáis a verla ahora. Es un cuadro, sí, y os lo digo muy en serio, es un cuadro que todos y todas conocéis de sobra, pero os digo que vayáis a verla ahora si no la habéis visto hace poco tiempo, porque ha sido restaurada. Ha sido restaurada por una compañera, Almudena García, que es una restauradora de aquí del Museo del Prado, y ha hecho un trabajo verdaderamente excepcional. Se ven muchas más cosas de las que se veían antes, y mira que se veían. Por lo tanto, si hace un año más o menos que no os pasáis por las salas de Goya para ver la boda, veréis las diferencias que notáis con la restauración actual. Por eso os lo decía, y porque, claro, es la estrella, así que hay que decirlo. Bueno, después, las conexiones con las matemáticas. ¿Dónde están las matemáticas? Claro, las matemáticas están en todas partes. Las matemáticas siempre están en todas partes. Nosotros somos química y matemáticas, y nuestras realizaciones son matemáticas. Las matemáticas son siempre esa asignatura perfecta que no nos han enseñado a muchos de nosotros de pequeños, y por eso no las hemos aprendido y nos las hemos perdido. Nos las hemos perdido. De ahí que sean tan importantes y por eso sea tan importante trabajar con ellas. ¿Esas matemáticas dónde están? Pues en el Museo del Prado, porque lo tiene todo. De ahí, al final, terminamos con algo que yo quería terminar, las pasiones. Las pasiones que son, en definitiva, como decía Félix, el alma, no las pasiones del alma, sino cosas con un guión y con diferencia. Son los proyectos del corazón como significación de la razón, el posicionamiento, en definitiva. De esa manera, yo creo que hemos visto elementos tremendamente amplios, muy diversos y tratados desde muchos puntos de vista. Así, a mí me gustaría terminar con Velázquez. Siempre hay que terminar con Velázquez, porque a pesar de que el Prado lo tiene todo, tiene a Velázquez, que es lo que verdaderamente es bueno y es mejor. Y me gustaría terminar con Velázquez porque Velázquez, en el autorretrato de las Meninas, lleva en su faldriquera unas llaves que son las del aposentador de palacio, que le dan la puerta, la apertura de todas las puertas, y que, de forma metafórica, yo quiero que os correspondan a vosotros para que entréis siempre al Prado. Y de ahí la característica final: hacer del arte el conocimiento la mejor experiencia del aprendizaje. Muchas gracias.